Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrega, cuarta entrega de Algo Contigo, edición especial. Y hoy, con un hombre que conocemos y mucho, pero vamos a conocer un poco más. Sí, alguien de la casa. Lo vemos una vez a la semana, lo escuchamos también en radio. Hablamos de Ignacio Nacho Álvarez. Sí, señor. Y una cosa que siempre quise decir en televisión. ¿Qué será? Si hablamos de periodismo de investigación, Sinónimo. Nacho Álvarez. Por supuesto, santo y seña. Pero claro, queremos ver qué hay detrás del periodista, ¿no? ¿cómo lo vive él en su vida? Sí. Este periodismo que digamos que tiene sus cosas. Ah, sin duda, por supuesto, ¿no? ¿Qué hará Sobre en eso, los ratos libres este muchacho? ¿le gustará mirar fútbol, por ejemplo? A mí me ¿Tendrá dijeron algún que hobby? tiene berretines de jugador de fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, de eso nos vamos a enterar ahora. Y tiene un problema. ¿Cuál? Es hincha de Nacional. Yo ahí no me meto. Pero bueno, vamos a charlar con Ignacio. Vamos a compartir esta charla. Bueno, muy bien, como le decíamos ahí al principio, una edición más de este especial, de estos especiales. Y estamos con un amigo. Exactamente, Que alguien es más de la complicado, casa. es más complicado. Sí, alguien Sí, es más complicado, de no es tan casa, fácil. ¿no? Sí. No es tan fácil. No, Porque no el está esa miércoles lo voy a distancia. ver el miércoles, Claro. entonces ¿Y? me complica. Me Si lo te arma cruzo un informe especial, y me mata. La vida de Carballo. No, estás loca, no salgo más en televisión, complica. me tengo que ir del país. Nacho, gracias. Bienvenido. Todo se sabe. Porque todo se sabe. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer gusto. tenerte por acá. Lo decíamos recién con Luis en la apertura del programa, que queríamos conocer un poco más a Nacho, ¿no? Bueno. De la figura del periodista, por ahí como te tenemos más conocimiento, meternos un poco más en la casa, siempre y cuando nos poquito, dejes. Pero no poco. hablar de fútbol, por favor, porque no. hay un clásico acá que está Ya complicado. en la apertura ya tiró. es hincha de Nacional. Pero bueno, eso no importa, digo, eso es un De detalle. lo que quieran hablar, hablaremos. ¿Sos un poco reacio a hablar de lo que es tu vida, familia, actividades extra televisión, o no te importa? Me acordé que tengo un compromiso. ¿Para qué? No, yo qué sé, todo bien. Pregunten de lo que quieran. No. Lo que pasa es que siempre te llevan para el lado del periodismo y te hacen ese tipo de preguntas, pero uno tiene una vida, Claro, como pero, todo el mundo. ¿no? ¿sabés por dónde lo engancho? Por el lado de que vos haces un tipo de periodismo bastante particular acá en este país, ¿no? Que a veces vos nos acostumbraste a ese periodismo, de alguna manera, más que nada en televisión. Entonces, uno puede pensar, decir, bueno, ¿cómo conjuga él su diario vivir, el hecho de salir a comer con los nenes, con tu mujer, Sí. con esta actividad, que uno puede llegar a pensar de que puedes encontrarte con gente que te reclame cosas? Sí. A ver, hay algo que tiene que ver con la popularidad que te pasa a vos, pasa a todos los que salimos en los medios, y sí, sabés que vas a un supermercado, a un shopping y te están mirando, ¿no? Y algunos te dicen algo, otros no te dicen nada, pero siempre te están mirando. Y porque es así. Y nosotros también, si vemos a alguien conocido, lo estamos mirando. Somos chusmas, ¿no? Y queremos conocer a ese que vemos siempre en la pantalla. Eso está. Luego sí está el agravante, si se quiere, del tipo de periodismo que nosotros hacemos. Y sí, pocas veces me ha pasado de alguien que viniera mal, ¿no? Ajá. Que yo recuerde una vez. ¿no? Dos. Pero Estoy haciendo memoria dos. algo agresividad. Sí. Uno era en un boliche de noche y el tipo estaba muy agresivo. Y bueno, quedó por esa. Y otra fue saliendo de la casa donde yo vivía, que pasaba uno también y me empezó a increpar. Y fue bastante tensa la cosa, ¿no? Porque mis hijos no vieron nada, pero yo me acababa de despedir de ellos. Y cerca de tu casa te sentís mucho más vulnerable, ¿no? Sí. Después no. Ahora, también te pasa, jugás al fútbol, yo juego en la liga universitaria, ¿está? Y te dicen, le protestó al juez, le digo algo, y dice, vos, mirá que no estás en la tele, ¿eh? Le digo, loco, a ver, yo siempre fui así. Entonces, hace 20 y pico años que juego en la liga universitaria y siempre fue así. O sea, no es que por salir en la tele, pero claro, ellos lo asocian a, como estás en la tele, te crees. No, uno tiene determinada personalidad, pero claro, el otro tiene derecho a asociarte al personaje Seguro, pero y a pensar que es parte de ahí. O la típica broma, ¿no? Al número 4 le dicen, no lo marques que te investiga este. Sí, Así pero que esa broma está. Eso es broma, Sí, pero el hecho en serio está, es complicadísimo. es parte de tu condición y uno lo asume. Como pasa a cualquier lado y te dice, ¿dónde tenés la camarita? Y bueno, Seguro. es un chiste que de todos los días. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en lo que hablábamos con Luis recién, ¿no? Vas al supermercado, te conocen, te dicen algo o no. Sí. ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque las redes sociales a veces dan el
cierta permisividad el hecho de tener la carita de huevo, por ejemplo, y ser Pepirulo, ¿no? Sí, De nombre, sí. que uno nunca sabe quién está atrás de Pepirulo. Sí, sí. Y por ahí poder decirle a una persona que sí es conocida, que tiene nombre, que tiene cara y que lo vemos todos los miércoles, por ejemplo, determinadas cosas. Es ¿Cómo todo te un llevas tema. con eso? Todo un tema. Con Twitter yo fui evolucionando, o involucionando, no sé, cada uno sacará sus conclusiones. Ahora, de hecho pongo, ¿no? Cuando yo me presento dice aviso a los navegantes, a los intolerantes, a los mala leche, a no sé qué, corren serio riesgo de ser bloqueados. Porque es así. Antes les contestaba, me engranaba, ¿no? Y ahora, si veo a alguien que viene mal, porque una cosa es que discrepe, ojo, si discrepa, está todo bien, ¿no? Pero si ya viene con el prejuicio, no, o con el insulto, ¿no? Un botoncito y desaparece, divinos. Sí, no, son maravillosos. Chao, ¿qué te vas a quemar la cabeza? Sin perjuicio de que a veces sí, para divertirme o para despuntar el vicio, contesto, soy bastante irónico. He visto algunos tuits tuyos Sí. buscando la reacción. Bueno, sí, también muchas veces, pero eso es parte de mi ADN, o sea, de buscar la reacción, de cuestionar, ¿no? De sacudir, y sé que a veces puede molestar, pero la intención es esa, en el fondo, es, bueno, repensar nuestros puntos de vista. Ha tenido algunos entredichos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Quizás no está bien aplicada la palabra, pero es para que se me entienda. Últimamente, por ejemplo, con algunas declaraciones de algunas mujeres, los siris, y vos reclamando algunas cosas, ¿no? Alguna más presencia. Y vos has sido parte de esos comentarios. No, yo reclamando más presencia no. No, lo las de las mujeres, sí, que querían y más vos has salido al participación. cruce con algún argumento, ¿no? En ese aspecto. O sea, seguís con esa posición marcada. A veces, a ver, ¿qué hay? ¿Hay un abuso de derechos? ¿Hay un pedido que quizás Yo lo no he sea explicado válido? Muchas veces, y ahora que tengo una mujer adelante, a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver si estás de acuerdo. Conversemos. ¿Qué tan feminista sos? Término medio. Por supuesto, yo estoy a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eso está fuera de discusión. Lo que a mí me parece y lo que veo muchas veces es que algunas mujeres feministas, militantes, se pasan de rosca, ¿no? Y están como medio paranoicas. Pero eso pasa con mujeres, pasa con otros grupos que han sufrido la discriminación, pasa con judíos, o sea, pasa y en parte es entendible que ocurra. Cuando vos sufriste el estigma de la discriminación y te sentiste humillado por el otro o degradado, entonces estás susceptible, lógicamente susceptible. Eso yo lo puedo entender, ¿no? Pero de ahí a que entonces, como vos te perseguís, sientas como una afrenta, como una humillación, como un ataque, cualquier cosa que no necesariamente es discriminación, me parece que corre el riesgo de pasar de la defensa de la igualdad de derechos a la intolerancia. Y creo que tenemos que terminar de entender que hay distintos puntos de vista en la sociedad, que está bien que coexistan, ¿tá? Y aceptarlos, ¿tá? No voy a dar ejemplos concretos porque ya he hablado mucho de esto, pero en el fondo me parece que ese es el tema. Predicar con el ejemplo. Entonces, si vos pedís que respeten tus derechos, vos también respetá el punto de vista del otro, ¿tá? Y no sientas todo como un ataque, porque no necesariamente lo es. Eso es un poco lo que Perdón, ¿tú, Alejandra? No, yo no me puedo catalogar como feminista porque estaría poniéndome una etiqueta que no utilizo. Siempre suelo ir en mi vida, por lo general, trato de ir por el camino del medio, que a veces es muy complicado, porque a veces te lleva todo hacia el negro o hacia el blanco. Trato de ir más buscando. Pero aparte, los feministas son los que luchan por la equidad entre el hombre y la mujer. O sea, todos creo que somos feministas en ese sentido, ¿no? Somos feministas, ¿quién no? La igualdad de oportunidades y que después cada uno lo sepa defender. Eso sí, ¿no? Eso sí. Bueno, en tu equipo, por ejemplo, la productora y periodista que también tiene sus informes al aire, Patricia Martínez. Claro. ¿no? Y se lo ha ganado a pulmón. ¿Es verdad que a Patricia le ofrecieron en un lugar vacas? Ahí hablando de machismo, ahí tenés un ejemplo. Pero un tema cultural, sí, ella se fue, no sé si al Congo. Al Congo, ¿no? Que la querían comprar con 2 vacas. Uno la vio y quería, sí. Bueno, me acuerdo que le pasó también a Laura Canoura cuando fue con la orquesta filarmónica, la sinfónica a Egipto y también la quisieron comprar por camellos. Sí, Laura lo Bueno, ya camellos, no sé. Hay que ver cuántos camellos también, ¿no? Pero bueno, son otras. No sabemos. Tienen un tema cultural, ¿no? Para ellos es moneda corriente. Acá es. No, pero por eso, yo trabajo con anécdota. mujeres de igual a igual y Patricia, por ejemplo, es la productora general del programa, sale al aire y es un valor. Entonces, no da ni para hablar del tema, que sea hombre, que sea mujer. Es más, a veces, por ser mujer,
yo digo, para determinar el informe quiero que vaya ella. Por ejemplo, hicimos homosexuales, ¿no? Parejas gay. No hace mucho. Hace una semana. Sí. Para mí fue un informe divino, ¿no? Contra esto de la denuncia, que suele ser la etiqueta que más fuerte nos calza. Esto para mí fue uno de los programas que más aportó a la sociedad, y lo digo sin ningún temor a parecer, no sé, autobombo. Porque pudimos ver, entender cómo vive esa pareja, ¿no? Cómo sufrió lo que era la burla o el sufrimiento de niños, el prejuicio y demás. Y después adoptaron un bebito, y ahora de grande el bebito tiene 20 años, y resulta que va a la escuela naval, y tiene novia. O sea que eso que dice, no, si 2 homosexuales adoptan va a salir puto. Mirá, y si sale qué, pero no salió. Y yo quería que lo hiciera Patricia, porque entendía que iba a ser más fácil que se abrieran con una mujer que con un hombre, y que a su vez los prejuicios que un hombre puede tener, porque en algún punto todos somos algo homofóbicos, me parece. Y tenemos que reconocer. Algo homofóbicos somos porque somos hijos de esta cultura. Y la verdad que logró llegar al corazón de esas personas con la sensibilidad femenina que tiene ella. Entonces, cada uno con su diferencial, y bueno, viva la diversidad. Nacho, vos sabés que no es porque esté Nacho acá, pero yo lo escucho de mañana. Te escucho en las cosas en su sitio, y cada tanto te mando algún mensaje, que puedo opinar, y ese tipo de cosas. Me mato de risa con la gente que tenés ahí y con tus informes. Hay una cosa bastante marcada que ahí quizás en algunos momentos te ha llevado hasta que te rotulen de alguna manera, como por ejemplo facho, que le ha pasado también a nuestro querido amigo Pettinati en su momento. Y por tu, digamos, no digo militancia, pero sos un poco bastante crítico de lo que es el gobierno. Bastante crítico, y no lo disimulás. Ahora, yo voy a esto. Obviamente que calculo que lo haces consciente, que es diferente que a propósito, pero ¿esto te ha salido algo? ¿Has tenido algún costo que pagar por esto que vos haces en la radio? Yo imagino que sí. También imagino que el saldo final es positivo, ¿no? Por algo estoy donde estoy, por algo el programa de radio ese periodístico más escuchado, ¿no? Y en televisión por algo nos va a hablar con Santo y Seña. En definitiva, yo creo que la gente cada vez valora más que alguien se la juegue, ¿no? Y que diga lo que piensa, ¿no? Un espíritu crítico, ¿no? Y que si a vos algo te parece mal, diga, a mí esto me parece mal, y si algo te parece bien, lo digas y lo argumentes, ¿no? Creo que eso habla de respetar a la gente, y a la gente también le gusta eso, ¿no? No es ser simplemente un lector de diarios o de noticias aséptico y objetivo y neutral, sino también ponerle cabeza y decir, bueno, pero a ver, ¿y yo qué pienso en relación a esto? Te acerca más a la gente porque la gente piensa también, ¿no? Y siente. Entonces, a la medida que vos lo haces y lo expresás, se genera la comunicación. Claro, para los más chicos, que no es tu caso, sí, pueden decir, siempre le pega a la izquierda, y sí, porque en los últimos 10 años la izquierda estuvo en el poder. Pero yo empecé antes, y en Zona Urbana, el programa periodístico que compartíamos canal también. Estábamos teniendo razón, ¿no? Este karma lo sigue. Lo seguimos. ¿A dónde terminaremos? Bueno, vas a ver. También, y yo me acuerdo de hacer informes contra el gobierno colorado, la intendencia de Canelones, que era colorada, los ñoquis. Ese fue un informe de Cecilia Bonino, que me acuerdo que salíamos de Canal 10 a las 12 de la noche y había como 80 personas en la calle. Y cuando salimos, ¿y esto qué es? Y dijeron, no, vienen por ustedes. Y salimos y nos aplaudían como figuras del estrellato, porque habíamos denunciado. Claro, eran momentos donde se estaba procesando la crisis satánica que tuvimos y el deseo de cambio de muchos. En aquel momento nos aplaudían. Siempre digo lo mismo, ¿no? Pasó el tiempo y una vez entrevisté al entonces intendente de Maldonado, Frente Amplista de Los Santos, y cuando salgo del canal, que era el Canal 10 también, había un montón de gente. Llegó, viene a aplaudir, no venía a putear. Era otra cosa. Era diferente esta vez. ¿Te das cuenta? Y bueno, pero así como hice eso, yo entrevisté a La Calle en radio, una entrevista durísima, hablando del caso Banco Pan de Azúcar. Pará, porque me tengo que ir a una pausa y no quiero que sigamos con esto. Sí. Dale. Dale, vos tomá Pero cortado, quiero seguir con este tema, porque además quiero preguntarle a Nacho todas las cosas que hizo para poder entrevistar a Mujica, cosa que nunca se dio la nota, pero quiero saber con quién habló, cuántas veces, por qué le dijo que no, si le contestó. Ni siquiera sé si le contestó. Y también hay una historia atrás de la entrevista con Tabaré Vázquez, así que si tenemos cosas para conversar. Bueno, vamos a la pausa. Ya venimos. Ya venimos.
Cuando Ignacio Álvarez ingresó a este set, dijo, qué lindo lugar. Y claro, llegó Yo al lo corner. Vos lo escuchaste, Yo lo sos escuché. testigo. Llegó al corner. Estamos en el Hotel Hyatt, en este lugar que se llama así, el corner. Y que ahí viene lo que dice Luis. El chiste hago todos los programas. Dale. Ahora, bueno, El venía público se centro. Vos renueva. levantás el centro y Ahora yo viene cabeceo, ¿no? Todo lo hice, creo que lo hice Claro. en todos los programas. Sí, no, que no falte, Es que no una falte. cábala. Está, No, pero muy lindo. No había entrado nunca. está lindo, ¿no? Cálido. Espectacular. Bien. Tenemos Lindo que ahí Montevideo tenga estas propuestas. varios libros. Bueno, uno de los libros que está por allí es el libro de Mujica también. El Es libro uno de de los, Mujica. porque son libros, todos libros que tienen que ver con Uruguay, ¿no? Con costumbres y con autores uruguayos. Yo estoy haciendo ahora literatura pesada. Pesada como un Es chivito. La Es un historia. libro que me está costando realmente Digerir. digerir. Está bien, muy bien. Habrá, El carnaval. habrá lo suyo. Acuérdese muy de mí. Nacho, no sé, habíamos quedado en el tema de todas las cosas que tuviste que hacer, o has hecho, o no sé, para poder entrevistar, por ejemplo, a Mujica, que no lo has logrado. Recién este año sí, te vimos una nota con Tabaré Vázquez, que según me dijo Alejandra, hay una historia. una cosa por ahí detrás. ¿Qué pasó con Mujica? Empecemos por Claro, no lo pude entrevistar cronológicamente. como presidente. Lo había entrevistado antes, cuando no se sabía si iba a ser candidato. Fui a la chacra, tuve una larguísima y muy fructífera conversación. Hablamos de todo un poco. Después, yo ya me olvidé un poco, pero yo quería tenerlo cuando anunció su candidatura. Y lo que sí me acuerdo que una vez hablando con su, no sé, representante, asesor, etcétera, un día me dijo, mira, no te va a dar la entrevista. Después de patearla para adelante muchas veces me dijo no te la va a dar. Y me dijo, cuando le pregunté por qué, y me dijo que no tanto él, pero que la barra, el resto del partido, no quería exponerlo o arriesgarlo a una entrevista conmigo. Y yo qué sé, en parte lo puedo entender, en parte digo, vamos arriba, el Pepe tal cual es, ¿no? Como él se definía, y ¿por qué no da una nota? Y le dio a muchos otros, ¿no? No me gustó. Entiendo cómo es el juego del poder, pero que lo entienda no quiere decir que me parezca bien. Él había hablado de mí incluso en una audición. Me acuerdo que vos me entrevistaste y pasamos un audio Sí. donde él reconocía públicamente algo insólito. La verdad que me encantó. Hablaba de la honestidad intelectual del periodista Ignacio Álvarez, porque yo había escrito una columna en el diario El País que se titulaba Mujica presidente, en campaña electoral. Me acuerdo Y clarísimo. él estaba chocho de la vida, pero yo no decía voy a votar a Mujica. Pero había que leer la columna. Claro, yo decía por qué creía que Mujica iba a salir presidente. Sí, sí. Y a él le encantó y lo dijo públicamente y habló de mi honestidad. Alguien que a todas luces no es de los nuestros, decía él, pero dice tal cosa. Entonces le sirvió hablar de mí, ¿no? Y bien en ese momento. Pero después, cuando yo le pegué la entrevista, no me la dio. Bueno, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Ya sabemos cómo es. Yo qué sé, pasó. Y quizás aprendiendo de eso, cuando yo veía que Vázquez se iba a tirar, dije, yo tengo que tener línea directa con Vázquez. Bueno, puede ser el próximo presidente nuevamente. Y a través de, viste cómo es esto, nos conocemos Sí, todos. obviamente. Gestioné ir a la casa de él en el Prado. Me dijo que sí. Y fui así, obvio, sin cámara, ¿no? Y tuve una linda reunión donde le fui de frente. Para mí es fundamental eso, ¿no? Le dije, mire, yo he tenido mil discrepancias con usted, le he pegado con un caño, le voy a seguir pegando con un caño cuando me parezca, pero quiero tener una línea. Yo estoy al frente de programas periodísticos, usted capaz que es presidente o candidato. Y él me dijo, no, me parece muy bien, que él valoraba mi trabajo, me dijo, que lo conocía y que lo único que me pedía era lealtad. Y yo me dijo lealtad, digo, ¿y esto qué quiere decir? Le pregunté, ¿pero qué quiere decir lealtad? Dice, no, me explicó, ¿no? Lealtad no era en absoluto no criticarlo. Sí, seguro. ¿no? Entendí que, no sé, llegado el caso, si yo llego a tener algo que lo afecta o que lo involucra de alguna manera, bueno, como corresponde, ¿no? Tomar el teléfono y decir, mire, yo tengo tal cosa, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? Como se hace un periodista, ¿no? Poner su campana, ¿no? Ir de frente. Y yo dije, sí, ningún problema. Y bueno, pasó el tiempo, vino la época de las elecciones y no me dio entrevista. Llegué a esta película, ya la vi. Ya está, otra vez lo ¿Y mismo. qué? Habíamos quedado, que la lealtad, que no sé qué, nada. Me rebotó, pero todos, ¿no? El secretario de prensa. Reboté por todos lados. Mandé una troja así de mails, nada, nunca nada. Y de nuevo, dije, está, el juego de la política, ¿no? Hasta que una vez que fue electo presidente,
volví a la carga y ahí sí me recibió. Y llevé el fajo de mails. ¿Se lo llevaste? Se lo llevé. Entonces, bueno, bárbaro, él es muy simpático. Todo bien. Le dije, mire, tengo estos mails. ¿Me los deja? Sí, se los dejo. Y, yo puedo entender el juego político. No, no viene al caso la charla de ese momento, pero se comprometió a darme una entrevista. Y sí, cumplió, como vieron a fin de año. Sí, la vimos. Con una extensa entrevista en un momento bastante particular del gobierno, ¿no? Porque la verdad que la venía remando. Mucho. Y sí, y Lo viste con unos brazos así. Sí, sí. Pero bueno, está. Es complicado, por ejemplo, estar. Vos sos un periodista raza, capaz que la pregunta es muy obvia, pero te la hago igual. Digo, estar con una figura, por ejemplo, un presidente como Tabaré Vázquez, que representa mucho más que a un país, porque representa a un partido que hace tanto que está en el poder. Es complicado. ¿Es difícil no ser condescendiente? Mira, con Tabaré yo ya había tenido esa instancia mano a mano. Y creo que ahí se define gran parte del partido. Lo sentí con él y lo sentí con Sturla, el cardenal Sturla, ¿no? Nosotros hicimos un informe de curas abusadores, ¿no? Sí. Y antes me reuní con él, porque quise hablar con él mano a mano. Y la conclusión a la que estoy llegando es que, bueno, vos te tenés que ganar el respeto del otro, ¿no? Y tenerte fe, tener confianza en tu laburo, ¿no? Y por más que sea el presidente de la República, es un ser humano. Y si vos tenés tu verdad y tus dudas legítimas, tiráselas sin ningún problema. Y confía en lo tuyo. Confía en tu laburo, confía en tu inteligencia, confía en tu capacidad de seducción también, porque hay un juego ahí en la entrevista que vos tenés que ganarte al otro también. Hay una estrategia que uno va delineando. Vos no podés entrar con una plancha al pecho porque se te cierra y después no tenés entrevista. Entonces hay cosas, bueno, yo te hablaba de la entrevista a la calle, que le hice también en radio. Esa entrevista yo la craneé durante semanas, donde para mí el gran objetivo era el caso Banco Pan de Azúcar. Estamos hablando de Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Lacalle, presidente. claro, el caso más jorobado de su gobierno, ¿no? Un episodio de corrupción muy fuerte, ¿no? Y entonces toda la primera parte de la entrevista era, bueno, si usted es presidente, ¿qué quiere hacer? Era el córner, ¿no? Era el centro para que cabeceara. Y bueno, y él es obvio, fue respondiendo. Sí. Fuimos a la tanda y después de la tanda dije, bueno, yo quiero hablar de esto. Y ahí sí, me dediqué a, pero así, desgranar milímetro a milímetro toda esa madeja que yo había investigado durante semanas, ¿no? La estrategia funcionó. Y la tuve que hacer de esa manera porque no había otra. Bueno, pero volviendo al punto, sea el presidente, sea el papa, sea quien sea, te va a respetar más cuanto más sienta que vos ni le tenés miedo, que vos obviamente lo respetás, pero que te considerás a la misma altura de él. A ver, somos dos personas debatiendo. Y vos tenés el respaldo de 3 millones de personas. Eso es lo más fuerte y lo que uno tiene que sentir. Porque él es el presidente de 3 millones de uruguayos, pero yo también estoy poniéndome en el lugar de los 3 millones de uruguayos que le quieren preguntar algo a él, porque justamente es el presidente de ellos. Creo que tener esas cosas básicas claras es lo que te hace conseguir una buena entrevista y que el otro te respete y que te dé una entrevista. A mí me lo dijo. No quiero entrar en cosas off the record, capaz que pueden sonar feas, pero eso te pasa con un jefe también. A la hora de negociar algo, me ha pasado en mi carrera también. Pero no me, ¿qué te dijo? No, pero que el tipo, aunque vos opines distinto, que vos le pegues con un caño, si el tipo ve que vos no sos mala leche, pero que vos vas para adelante convencido y con argumentos y pensando, el tipo te va a respetar mucho más que un alcahuete que viene a ponerle el micrófono a preguntarle, lo que él quiere contestar. A ese no lo respeta. A ese no lo respeta. Y capaz que no le da entrevista. En algún punto a los tipos que tienen poder les gusta que los desafíen. Y a los jefes también les pasa eso. Lo he vivido en mi carrera. El alcahuete es lo peor que hay. Porque al final lo terminan tratando como un alcahuete y es una basura. En cambio hay alguien que dice, no, pero perdóneme. Ojo, ¿no? Esto tenés que saber en qué momento hacerlo, cómo hacerlo. Y capaz que hay gente que no lo puede hacer. Sí. Yo he tenido la suerte de estar en determinados lugares que me gané, pero bueno, y en parte por suerte, que me ha puesto el destino, donde vos decís, bueno, es el momento de hacerme valer, ¿no?
de pararme los pedales. Es ahora. Sí. Nos vamos a una pausa. Sí. Alejandra, yo la conozco mucho. Trabajé muchos años con Alejandra. Seguramente va a querer entrar en tu cocina, con los nenes. La cocina no va a comprar nada, no, dale. ¿Qué todo eso. encontramos ahí? O sea, a mí lo que me queda para el próximo bloque, Ay, ay, se va rapidísimo esto. A mí lo que me queda saber, una interrogante que... ¿Cómo te llevas? Porque estuviste en varios medios, estás, por ejemplo, en la radio, una radio de las más importantes de nuestro país, estás en un medio como Canal 4, que es un imperio televisivo, estuviste en el 10. ¿Cómo te llevas con la empresa? ¿Cómo manejás los temas con la empresa? Porque, a ver, no podemos ser hipócritas, todos tenemos amigos, conocidos, compromisos. ¿Cómo te llevas con la empresa cuando vas a hacer un informe? Dale. Lo charlamos. ¿Cómo estoy? Últimamente estoy... Aprovechando Si no gano un Pulitzer, qué incisivo bueno. está. Si no tengo un ¿Para qué? Pulitzer... Le di manija que había que... Y ahora mirá. ¿Viste? Ahora imparable. Lo usa en mi contra. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con Nacho. Quedaron con muchas cosas pendientes Sí, que ya vamos a ir a ellas. Vamos a retomar, por supuesto, que Pero- tiene que ver con la tarea profesional. Músico. ¿Es músico? Músico, epa. Bah, Bueno. A ver, ¿ejerce o es Sí, sí, simplemente cómo no, hobby? A ver, pero, que a cuente, ver. cuente. Y toco la guitarra. De hecho, tocamos en un boliche hace 7 años con mis hermanos. ¿En el Bar Sí, Tabaré? En el Bar Tabaré. ¿Estás en el Bar Tabaré? ¿Viste? Eso me pasa por haber vivido mucho en Argentina y caí así como Seguro en que una... Mañana sábado. Ah, vamos. Sí, Entonces, señor. pues genial. Mañana estaremos ahí todos los Está sábados. tu hermana. Mi hermana, ¿Tu hermana? y mi hermano mellizo también. ¿Y tu Tengo un hermano hermano? mellizo. Ay, pero contanos más de la banda. A ver, ya. Como ¿Cómo la es? oveja negra es Fablet. Sí. Eso ya lo Estoy sabemos. hablando de la familia. La familia, Políticos familia. y trajes. Tenés razón. Esta es la sangre, ¿no? ¿Cómo nació la banda? Bueno, es una larga historia. En realidad, yo a los 12 años empecé a tocar la guitarra, me compré una guitarra eléctrica, y bueno, me gustaba eso. La típica bandita del liceo. Mi hermana, tenemos 9 años de diferencia, imagínate, ¿no? Ella era una bebé. Después, el gran mojón fue cuando yo estaba en facultad, nos salió para tocar con una banda que teníamos en Punta del Este todas las noches de enero. Era el sueño del pibe, imagínate, ¿no? Bárbaro. Nos daban alojamiento. No te imaginas esto, ¿no? No, no. El alojamiento era el fondo de un boliche en la barra, que era un techo de zinc. Nos acostábamos a las 8 de la mañana, a las 10, 10 y media teníamos que salir porque era, Calor. imagínate, un horno eso, levantaba temperatura en verano. Pero estabas viviendo en la barra en enero, Chao, imagínate. te Ese es pagaban. el titular. Por tocar, no, divina. Y bueno, después seguí tocando en otros lugares. Cuando me casé, en el 2000 dejé la música un poco de lado, pero a su vez mi hermana, que en aquel momento venía y decía, yo quiero cantar algo, le decíamos, salí, pendex, ¿no? Nosotros éramos los capitos, ¿no? Somos los grandes nosotros. Bueno, mi hermana empezó a cantar y se destapó y ha cantado, ha grabado discos como corista de cantantes profesionales y demás. Y bueno, y un día alguien nos dijo, che, ¿por qué no hacen algo ustedes juntos? Que nunca habíamos hecho. Y dije, vamos a ver. Y probamos y bueno, ya te digo, hace 7 años que estamos. Se sumó mi hermano que tocaba el bajo, o sea que somos los Álvarez. Genial, no suena mal. Los vi en un Genial, evento. Me encanta. Ah, verdad. sí, Tocaste me en un acuerdo. evento, Sí, un programa que cumplía programa, no me acuerdo, pero Sí, tocaste sí, ahí. sí, sí. Suena muy bien la banda. ¿Pero y la banda de qué va? ¿Hacen Covers, covers? de todo, pero desde YouTube hasta Elvis o Gilda. O sea, No te imagines. Vicentico, no sé. Cuando él tenga su banda, va a ser su tema, los temas van a ser la Tabaré y la nota con eso, ¿no? Son todos temas referidos a... Ah, ¿no? Comentarios de la actualidad. No, pero es eso, son temas que a nosotros nos gustan Seguro. y que todos conocen. Genial. Y, Que te divertís y digamos, sí, pero yo tengo una guitarra eléctrica, una guitarra acústica en mi casa también. Pero es tu me gusta. hobby. Sí, es mi hobby. ¿Y Me tus puedo pasar chicos, horas alguno agarró tocando. para ese lado de la Y bueno, Tommy, mi hijo mayor, pidió una guitarra eléctrica, estuvo aprendiendo Ya un poco, está ahora la ahí. dejó, pero no sé si... Bueno, son Vamos a ver, etapas. yo en eso no soy Son de, etapas. tenés que ir a Está clase. bien, está bien. ¿cuántos chicos tenés? Dos. Dos. Tomás Tom- y Lucas, Tomás y Lucas. 12 y 10. ¿La nena? Nunca vino.
Pero, ¿puede Ya venir? está, cerramos las fábricas. Ah, ¿sí? Parece la tía, esa tía veterana que dice, y el próximo. Parezco las viejas decir lo que viste. Lo que pasa es que el otro día lo estaba pensando, ¿no? Capaz que por esto de envejecer, yo tengo 45. ¿Vos cuánto tenés? 48. Bueno, mira qué a cuento Voy a que ser viene padre. esto, ¿no? A ver, Esta a es la ver. venganza No, mía. pero Uy, es uy, no, uy. ese ¿Sabés lo que programa- venía pensando? Si querés voy el miércoles. Se la cobra acá. A Venía ver. pensando, porque yo, mirá lo que pensaba, decía, 12 y 10 años tienen mis hijos. Y dije, pensar que dentro de 10 años... A esa cuenta la sé, yo también la hice, no. Dentro de 10 años digo, ya se van, ya no son, se me fueron los nenes, ¿entendés? Con 20 años, pica comer, ¿no? Y yo digo, pucha, digo, si tuviera un bebé ahora, o una beba ahora... Es lo más lindo que hay. ¿No? Y digo, estaría bueno. Pero después me di cuenta que en el fondo es el deseo de no envejecer y de sentirte joven Me está teniendo un haciendo bebé. sentir horrible. Sería bueno que Luis nos contara hasta dónde Él es ese reenganchó, él reenganchó. Yo te recomiendo que vuelvas a ser Porque, padre. espera, todavía Mirá no puedes vos. hablar con Ah, mucha no, no, propiedad. esto es ¿Por qué? Ve. No, yo sé que hay una duda de que capaz que es del caravana, pero No, decía por eso. va a haber un estudio, pero te lo recomiendo. Volver a los pañales, volver a... Sí. Bueno, todo eso. pero... Mejor programa la previa al Día del Padre no podíamos tener. Tenés Con estos razón. temas, Me claro, damos cuenta de claro, eso. estamos Feliz todos día adelantado, hilvanados. pero Igualmente. Este domingo, bueno, por favor. Bueno, no Genial. sé cómo llegamos a Bueno, esto. todo No, eso, yo pero tampoco, es hablando- más. Ah, porque dijiste la nena, claro. Vos preguntaste por la nena. ¿Por qué no la nena? Me ¿no? trajiste Bueno, la nena. dos varones. Yo, menos mal que no tuvo nena. Se Ah, sería que complicado. esto- Ay, ay, ay. guardabosque. ¿Te imaginas el novio de la nena le hace un informe Le hace así? un No, en serio, sí. Yo no sé cómo lo investiga. toleraría. Me hubiera Pobrecito. desafiado muchísimo, me hubiera generado unos conflictos. Sí. Reconozco que mi beta machista ahí está. Si yo tuviera nena, no sé. Seguro. Viene la nena y dice, papá, mi Iba a ser novio, muy ¿me permitís cuidado. la cédula? Sí. Claro. Y ya no. No, y el pobre flaco, ¿te imaginás? No, el no, pobre no. flaco entrando a mi Entra y casa. te ve a vos. mira Este ese que denuncia uy, todo no. en la tele, el tipo sabe cómo va a Qué entrar. peligro, Imagínate. terrible. Yo te iba a hacer una pregunta y cuando le iba a titular, digo, lo que es, hablando del machismo y el feminismo, las frases hechas históricas, ¿no? Porque te iba a decir, ¿quién tiene los pantalones, quién lleva los pantalones en casa? ¿No? Pues, por un tema de quién tiene la voz cantante, eso también tiene que ver con el machismo y el feminismo por ahí. Pero En mi casa, ¿quién la tiene última voz palabra la cantante? tengo yo. ¿Cuál? Es sí, querida. No. Chao. Es así. No, obvio. Sí. Manda. Sí, no, todo lo que es el funcionamiento del hogar. La ropa. Yo, este saco, me compro- elegí vos. Ya directamente le digo, elegí vos. O sea, vos te Dice, levantaste a ver, la- ¿este te gusta? Sí, el que vos Ya digas. está. Yo soy un queso para elegir, para todo, ¿no? ¿Hablas de cosas de trabajo en tu casa? Mucho menos que antes, por suerte, y me lo agradecen y me lo pidieron en realidad, Ah, hasta mirá. me lo suplicaron porque al principio me pasaba hablando de trabajo. Claro. Con todo eso de lo nuevo y lo desafiante, eran grandes emprendimientos, ¿ah? y apuestas muy fuertes, los primeros pasos en la televisión y en la radio, entonces estaba totalmente sumergido en eso, entonces me pasaba metido en el trabajo. O sea que el periodismo es absorbente, bueno, con esa exposición, imagínate, más todavía. Hasta que al final, bueno, fui poniéndolo en su sitio, parafraseando el parafraseando nombre la del programa radio. de radio. ¿no? Ahora, vos tuviste un momento, recuerdo que eran otras épocas de la televisión también, pero vos marcaste, yo no recuerdo, 17 puntos fue una noche. Ah, no, una demencia. En la época de Una Zona Urbana, una demencia. yo creo que llegamos a tener de pico de rating 20 y pico, no sé si 30 puntos. Que acá en Uruguay, quiero decir lo que es. Sí. No, Ayer sí, te en hizo cualquier tres- lado. es una ayer, locura. no, ¿cuándo fue que empezó Susana? ¿El El domingo? domingo el pasado. domingo, El domingo sí. pasado. Hizo 30 y algo en Buenos Aires, en Argentina. Claro, no. Imagínate acá, No. esa cantidad de puntos no existe. No. Lo que pasa es que la gente capaz que esto no lo sabe, pero hay mucha menos gente viendo televisión. que Por eso antes. te digo que eran Porque otros tiempos. hoy Se ha tenés Netflix, diversificado. internet, Claro. tenés más, La oferta más es ofertas diferente. de todo tipo. ¿no? Entonces antes, claro, la tele era todo prácticamente. ¿no? Hoy eso ha cambiado mucho. ¿no? O sea, pero le- sí, eran tiempos ¿Qué le increíbles. agradeces a la televisión? ¿Mm? ¿Qué le agradeces a la televisión? Y todo, profesionalmente, me ha catapultado y por algo me están entrevistando acá. Estuvo Pablo Echarri otra vez. ¿no? Ah, viste, en O sea, ese mismo Ah, lugar. pero Nacho, pa. no me tenés tocará para razón, acá. pero bueno. Ya vino, ¿no? Sí, ya no para. vuelve, no vuelve. No, por eso, es un cañón. A ver, llegué a la televisión gracias a la radio a su vez, ¿no? Porque los directores del canal me escuchaban y les gustaba el estilo y así me llevaron. Pero es lo que te hace masivamente conocido y lo que te permite llegar a la mayor cantidad de personas. Oye, en el primer bloque dijiste una palabra al pasar y quería no dejarlo justamente pasar en vano. Hablaste del tema de la objetividad, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, cuando un periodista encara este tipo de cosas,
¿Se puede ser objetivo? Porque muchas veces se habla de la objetividad del periodismo, pero cada uno de nosotros tiene su punto de vista. Y vos sos una persona, Ignacio Álvarez. Obvio. Es imposible, me parece, ser netamente objetivo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo encaras ese tema cuando decís, no, tenés que ser objetivo? No, obviamente no. A ver, creo que hay una confusión. Uno tiene que ser imparcial y uno tiene que ser honesto. ¿No? A la hora de investigar, ¿no? Mira que a veces está la tentación de casarte con determinada idea que vos a priori tenés cuando estás investigando un tema. Si está, este es el Hollywood, ¿no? Claro. O este la está haciendo porque me han dicho, y bueno, pero me tengo que poner del otro lado, ¿no? Y ver hasta dónde hay evidencia que sustente esa hipótesis, ¿no? Y lo mismo a la hora de opinar de lo que sea, pero creo que eso tiene que ver con la honestidad intelectual que Mujica, ¿no?, me agradecía o me reconocía, y creo que muchos periodistas la tienen, obvio, no me quiero poner como único ejemplo, ni mucho menos. Y tengo grandes amigos, ¿no?, y grandes referentes en ese sentido, ¿no?, acá en Uruguay. Objetivo, de nuevo, una cosa es ser aséptico y no dar opinión, puede ser una opción, no es la mía, ¿verdad? Yo trato de entender las cosas, de contextualizarlas, de encontrarle el sentido y eventualmente de críticamente exponer mi punto de vista, ¿no? Para bien o para mal. Y vas a encontrar que a veces lo hago criticando al Frente Amplio, otras veces criticando al Partido Nacional, otras veces criticando al Partido Colorado, otras veces al Partido, como lo he hecho a lo largo de toda mi carrera. Y me parece muy triste que haya tantas personas que no pueden hacerlo. Y ya no estoy hablando de periodismo, estoy hablando de la gente que nos está viendo, ¿verdad? Del ciudadano común, ¿verdad? De esos que tienen orejeras puestas. Yo siempre hablo de ese balde puesto en la cabeza que no les permite, no le entran ni las balas, loco. Y dice, pero ¿cómo no te das cuenta que esto está mal? Hay una cosa, mira, ya que tocas ese tema, te lo digo para que continúes, que en algunos países, vayámonos de Uruguay, para no herir ninguna susceptibilidad, en algunos países donde uno ve cosas que se caen de Maduro, por ejemplo en Argentina... No, pensé decir Venezuela, ¿no? Maduro. También te iba a nombrar. De Maduro. Muy bien. Pero te iba a nombrar Pero Venezuela sí, también. claro. Que uno está viendo, a mí me llamó la atención, quiero saber qué opinás. El otro día Cristina volvió a Buenos Aires, ¿verdad? En una Argentina donde todos vieron y probaron todo lo que afanaron. Y sin embargo había miles de personas Sí. vivándola y recibiéndola. Digo, de una manera, viva Cristina. Claro. Bueno, ¿A me eso te refiero, referís a eso con el me balde? refiero. Claro. Otra que balde, ¿no? Una Sí, no, palangana, por sé. supuesto. Y acá en Uruguay pasa también. Sí pasará. ¿Ah? Y esos son los que te tildan de facho, que te tenés que buscar en un diccionario que quiere decir facho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que vos criticás al gobierno de turno que es de izquierda. Entonces, si vos criticás a la izquierda, sos de derecha. Primera falacia, ¿no? Sí, no. Porque primero hay mucha gente de izquierda que también critica las cosas que hace el gobierno de izquierda porque tiene cabeza abierta. O sea, vos podés ser de izquierda, de centro o de derecha, pero lo que importa es esa honestidad de la que hablábamos, ¿no? Esa imparcialidad, el mirar las cosas como son, ese espíritu crítico. Entonces, creo que nos hace mal a todos como uruguayos el descalificar al que piensa distinto. En el fondo es eso, ¿no? Y ni te digo por casa, cuando vos tenés los ojos tapados, los oídos tapados y no querés entrar en razón, porque, ¿por qué? Porque en el fondo, ¿qué pasa? Es como que uno se casa con determinadas banderas y pasan a ser su identidad. Yo soy esto, yo creí en esto. Bueno, ni que hablar antes de la caída del muro. ¿Cuántos, no? Dedicaron su vida peleando por algo, por unas ideas que después se cayeron como el muro, ¿no? ¿Y mi vida ahora qué sentido tiene? Es la pregunta que ellos hacían. Porque es verdad, diste tu vida o mataste detrás de determinados principios, valores, ideologías, ¿eh? Y después te diste cuenta que todo eso era una mentira o que no funcionaba. ¿Y ahora qué? A menor escala eso también pasa acá. Entonces, si vos haces de esos principios, ideologías, partidos o banderas el eje de tu personalidad, es un peligro. Porque, en definitiva, te estás casando con alguien y perdés todo el espíritu crítico. En definitiva, perdés lo principal de un ciudadano, que tiene que ser la capacidad de razonar por sí mismo. Ese espíritu crítico, ¿se educa, se enseña Sí. en la base de Sí. nuestra educación? Si bien Sí. últimamente ha cambiado Sí. mucho, ¿no? ¿Se enseña a ser crítico? Sí, no se enseña. A eso iba. Obvio que no se enseña. Eso tiene que ver con la escuela. Tema. Tiene que ver con esto de hacer pensar a los chiquilines en la Claro, escuela. exacto. Y no memorizar y repetir como loros. Ajá. Cuestionar. Ese espíritu crítico no existe. Pero no existe en la escuela. Y no existe porque somos muy de echarle la culpa al sistema educativo, a los maestros. Y vos en casa con tu hijo.
¿Está? ¿Le fomentás el espíritu crítico? ¿O le decís, no, estos son los buenos y estos son los malos? ¿Está? Entonces, creo que es algo que nos interpela a todos como personas. Nacho, se nos va a venir el final del programa y queda una pregunta pendiente. ¿Te acordás? ¿No? Yo sí. No sé qué mal. Bueno, y quiero agregarle otra. Pero te hago las dos rápido. Hoy te preguntaba cómo era tu relación, cómo era la relación que tenías con los medios grosos en los cuales trabajás y trabajaste. Con las direcciones, es decir, Con la dirección de del los canal, medios. dirección de la radio. Por supuesto. ¿Querés usar nombres? No, pero qué necesidad tenemos No, digo, eso en ya este que- momento. Pero ¿cómo te llevas con eso? Con Acá los cuando a veces pi. No, pero es verdad. Sí, un porque, programa de a ver, investigación, presentar un informe sobre determinada cosa, seguro. se plantea. Yo imagino mañana una promo cómo se de trabaja. Santo y Seña, Canal 4. La empresa, no, ¿entendés? Bueno, eso es un yo extremo. a las pruebas me remito. Creo que uno viendo el programa y las Tenés cosas la que yo digo libertad. y que hago, me Sí, sí, imagino sí. y quiero pensar que contesta esa pregunta, ¿no? Pero igual, está bueno decirlo. Es fundamental tener relación con la dirección del medio en el que vos trabajás. No existe que yo me corte por mi lado y que la dirección del canal no tenga idea de lo que yo estoy haciendo. Por ¿tá? supuesto, sí, sí. Hay comunicación. Por ejemplo, porque yo sé que haciendo determinado informe me va a estar exponiendo un juicio. ¿tá? Y el canal me va a respaldar a mí en el juicio. ¿tá? Pero yo a su vez hablo con los abogados del canal antes de encarar el informe que me recomiendan, bueno, mirá, te sugiero tal cosa o tal documento, conseguirlo. Por supuesto, sí, sí, obvio. Es Entonces, algo lógico. somos un equipo, hay como una Muchas sociedad. veces- allí. ¿Cuántas veces por año visitas el juzgado? Fua, este año viene ¿Verdad? bravo. Te viene lo bravo. pregunto porque tengo conocimiento de causa. No, sí. Y De lo más que- insólito es que cuanto más delincuentes son, más rostro de piedra tienen para hacerte juicio hacerte la a denuncia, vos que los estás denunciando a ellos. ¿no? Me tengo que ir, me están apurando. ¿Alguna vez te ofrecieron plata Vos sabés o que algo no, por cubrir un Yo informe? no sé si no llega a la dirección de Canal 4. Yo Manden tengo el sobre, no, le si manden quieres el yo le sobre. doy el teléfono de Nacho. Porque después siempre si me lo llaman. acusan de haber embolsado ¿Estás guita. preparando no, algún informe sobre Carballo? Porque está muy interesado. No, no tengo un Rita, mango usted. ahora. Ahora no tengo un mango. No, capaz que quería. No, No, vos pero sos justo me agarras en un momento donde viene Facundo, entonces escucha. ¿Pero alguna vez te tentaron? o sea, ¿intentaron hacerlo? No, ni tampoco la presión de no hagas esto. Yo creo porque ya saben que no va a tener Que no éxito, van a tener entonces, suerte. ¿para qué? Nacho, gracias. Gracias, muchas No, gracias por gracias a ustedes, acompañarnos. la Nos pasamos quedamos, bien. nos quedamos cortos. Y mañana al Tabaré, Muy entonces corto el vamos. ¿Sí? Vamos a estar tocando en Ah, no, otra a la noche. faceta. Sí, Qué lindo lugar. Precioso. Divino, la cava, ahí, sin piedra, muy cálido. Gracias, Así que Nacho. cuando quieran, nos vemos. Gracias, de verdad. Un Gracias placer. a ustedes. Muy bien. Culminó la charla con Nacho Álvarez y creo que conocimos un poco más de él. Sí, otra faceta, ¿no? Sí. Un poco más, la parte más, no tanto de periodista, sino el Nacho Álvarez de entre casa. Sí, Conocerlo un señor. poquito más. Espero que lo hayan disfrutado y nosotros nos despedimos y vamos a reencontrarnos en un nuevo ciclo, Sí. ¿verdad? De estas ediciones especiales. Claro, aquí cerramos el primer ciclo de Algo Contigo, edición especial, que ha sido realmente un gusto compartir con ustedes. Marley, Yudica, Charry y ahora Nacho Álvarez. Le hemos pasado bien, ¿no? Quedan muchas figuras, así Sin que bueno, dudas. hay que esperar. Exactamente. Un Nos gusto, vemos, Ale, ¿eh? por favor. Placer. No, Encantada. pero no, ahora vamos a cenar y Nacho no Bueno, se- sigue. Sí, sí, ¿Paga pues- Nacho? Mm. Mejor no pregunto. Chao. Hasta la próxima.